Buenas noches, gente. Sé que es tarde, pero bueno, quiero terminar con esto, con el libro Cómo dar a conocer mi despacho y saber más de mis clientes. Estamos en el capítulo tercero, recuerden, ya vimos el 3.1 y el 3.2. Ahora nos toca el 3.3, cuando la pereza de jueces y abogados irrumpe en los juicios. ¿Sí? Por José Ramón Chávez. La pereza del legislador es rentable en términos litigiosos, ya que sus contradicciones y lagunas propician conflictos para aclarar o completar la voluntad legal. ¿Sí? Alguna vez un defensor, un gran defensor oficial, me dijo, íbamos en el auto, y le digo, che, porque en la fiscalía tal no sabes lo que hacen, el juzgado cual, está todo loco, en el, qué sé yo qué, me resuelven esto, me resuelven aquello, me aplican, me hacen una interpretación analógica, me la aplican la ley retroactivamente, me picanean a mi cliente. Y dice, está bien, y si no, vos de qué vivís. Nada, me dejó mudo. Es un genio, es un genio. En cambio, junto a la humana pereza del juez o abogado para dedicar más tiempo al estudio o reflexión del caso concreto, está la pereza frívola de quienes olvidan que la esencia del proceso es el diálogo constructivo de tesis jurídicas y optan por eludir cómodamente sus recíprocas obligaciones de razonarlas. A veces es el juez, por perniciosa pereza, a veces disfrazada de economía procesal, quien omite pronunciarse sobre las cuestiones litigiosas o motivos de impugnación u oposición, lo que generará incongruencia omisiva en la sentencia. Esta actuación quedará impune, aunque podrá solucionarse el incidente de nulidad de actuaciones o recursos impulsados por la víctima de la desidia judicial. En cambio, si el abogado quien incurre en holgazanería expresiva sufrirá castigo por su crimen en sus propias carnes. Las manifestaciones de la pereza letrada en el proceso son diferentes. En ocasiones se trata de eludir desarrollos argumentales a favor de su tesis, utilizando modelos telegráficos y simplones en sus escritos de alegaciones, con lo que desaprovecha la posibilidad de robustecer su planteamiento y convencer al juez. Hay que tener presente el castizo dicho que lo que abunda no daña. No estamos muy de acuerdo en esto, ¿no? Aunque tampoco hay que provocar una indigestión de palabrería con fatales consecuencias en la atención judicial. Otra vez el abogado elude proponer medios de prueba por considerar que ya son convincentes las preexistentes en auto, olvidando que no importa la verdad percibida subjetivamente por el cliente, sino que hay que hay quien, sino que a quien hay que convencerse al juez convidado de piedra, puesto que un hecho probado como las mesas se sostiene mejor sobre varias patas que sobre una sola. Pero las manifestaciones más torpes de la pereza del abogado se produce cuando elude exponer fundamentos de derecho y confía el desenlace del litigio a la invocación del manido iura nodri curia, confiando en que los jueces benévolamente aporten su ciencia a su favor. Este cómodo planteamiento, que desgraciadamente no es insólito en el foro español, es por una triple razón. Esos ruidos que escuchan son los WhatsApp. Por la razón objetiva de que una cosa es que el juez deba resolver necesariamente el litigio con apoyo en el derecho y que se presuma jurídicamente omnisciente, y otra muy distinta es que realmente sea capaz de conocer todos los vericuetos e interpretaciones del ordenamiento jurídico, porque no hay cabeza humana capaz de tamaña proeza. Por la razón subjetiva de que poco agradará al juez que se le endose la labor que responde al abogado, quien además engaña a su cliente con una defensa vacía, conducta que podrá tener reflejo como duro reproche en la sentencia o sobre el alcance condena en costas. Y por razón práctica de que si el Iura Novit Curia relevase de su trabajo al abogado, sobrarían estos profesionales y el juez acometería en solitario su labor de zanjar el litigio. Que hablen más de marketing estos, porque noto algunas deficiencias en estas afirmaciones. Pero no importa, continuamos. Lo que importa son los hechos y la prueba.
El derecho, no sé, no importa. Sin embargo, existe otra manifestación especial de la pobreza del abogado cuando en su demanda o contestación expone situaciones susceptibles de cálculo o cómputo, salario, indemnizaciones, lapsos temporales, etc. Y se limita a trazar el marco a resolver, pero sin adentrarse a analizar y cuantificar en unidades de medida precisas lo que exactamente pretende se determine en sentencia. En esta situación cobra vigencia el célebre aforismo latino iudex no calcula, traducido libremente como el juez no calcula, que ha atravesado en sucesión histórica tres significados muy distintos que sintéticamente serían: el juez no es profesional del cálculo, el juez no está vinculado para valoraciones aritméticas de los alegatos y el juez no suple la pasividad de los cálculos de las partes. Veamos. Inicialmente este aforismo pretendía exculpar al juez de los errores matemáticos en sus sentencias, pues lo suyo era el derecho y por tanto la mera corrección aritmética de lo fallado no comprometía su solemne validez. Posteriormente este principio servía para poner el acento en que la decisión judicial no es producto aritmético de sumar argumentos o cantidad de alegatos, sino de calidad de los mismos. O sea, que las sentencias no se ganan por poner en cada platillo de la balanza más argumentos que el contrario, sino mejores argumentos. Sin embargo, hoy en día ese aforismo entra en juego en el proceso cuando para resolver litigios son precisas operaciones aritméticas, situación procesal en que la carga de probar y cuantificar asista a la parte que los reclama o que tenga facilidad para ello, según la ley tal, ley de enjuiciamiento civil, la española, pero sin poder dejar esa labor al juez. Este repudio del juez a las operaciones de cálculo se acoge expresamente a la jurisprudencia social. La carga de cuantificar salarios, pensiones o indemnizaciones no la suple el juez, pero resulta más usual en el ámbito civil o contencioso administrativo, donde lisa y llanamente se rechaza la pretensión por falta de acreditación del derecho, si no se ha expuesto, analizado y cuantificado por parte a quien corresponde, pero sin recurrir a tal aforismo. Un caso didáctico lo ofrece la temprana sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional del 24 de febrero de 1999, en que los demandantes pretendían la declaración judicial del alcance exacto del incumplimiento de sus obligaciones en la programación de vuelos por la compañía aérea, aclarando la sentencia que incumbe la carga de la prueba a quien afirma los hechos. Pero eso no consiste solamente en aportar una montaña de documentos para que luego el juez haga lo que el actor no se ha molestado en hacer, pues según el viejo aforismo iudex no calcula, solamente establecer que los cálculos aportados, si es preciso, por peritos son ajustados a derecho o no. De ahí a pretender que el juez sea un técnico de vuelos y programaciones y que repase de los dos últimos años de todos ellos para comprobar sus posibles irregularidades resulta cuando menos sorprendente y en absoluto pertinente. En consecuencia, para aviso de navegantes, nada de confiar los cálculos en la bondad del juez ni dejar su aplicación para ejecución de sentencias, salvo casos excepcionales en que las bases de ejecución se ofrezcan claras. Por sobre todo, no hay que perder de vista que la comunicación entre juez y abogado ha de girar bajo la lealtad y el esfuerzo recíproco. Según el valioso brocardo latino vigilantus non dormius iure succurrum, el litigante que no vigila por la tutela de su derecho no merece ser salvado. Manifestaciones de la en un cuadro, manifestaciones de la prensa letrada, elude desarrollos argumentales usando modelos simplones. En su demanda expone situaciones susceptibles de cálculo sin entrar a cuantificar en unidades a medida. Elude proponer medios de prueba por considerar convincentes los preexistentes. Elude exponer fundamentos de derecho y confía en el desenlace favorable del juez. Vamos 9 minutos. Sí, lo terminamos. 3-4. Técnicas de interrogatorio en juicio, por Rosana Pérez Urrea. El interrogatorio de partes y de testigo es una de las piedras angulares de la actuación en sala y es uno de los aspectos más complicados a los que nos enfrentamos los letrados. Cómo formular preguntas, analizar sobre la marcha las respuestas, cuándo y cómo preguntar, en qué momento comienza el interrogatorio y saber controlar los tiempos constituyen habilidades, o mejor dicho, técnicas que los letrados necesitamos conocer para llevar a un buen término el juicio. Saber interrogar es un arte. Aunque hay normas generales reguladas en las leyes, a la hora de ponerlo en práctica, en sala son insuficientes y es necesario tener otros conocimientos relacionados con la psicología que nos permitan conocer el comportamiento del ser humano. En la universidad nadie nos ha enseñado a interrogar
ni tampoco cómo actuar en estrados. Repito, en la universidad, está hablando España, ¿eh? ¿Sí? Por grande que en Madrid. En la universidad en la universidad nadie nos ha enseñado a interrogar, ni tampoco a cómo actuar en estrados. Ambas cosas las vamos aprendiendo en el día a día de nuestra práctica judicial y te comes cada bife a partir que si tierra tragame a, par- a partir de la entrada en vigor de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil, todos los interrogatorios están sujetos a los principios de oralidad e inmediación judicial, garantizando una mayor libertad y espontaneidad de las preguntas con intervención directa del juez, así como una mayor garantía y fidelidad en la valoración de este medio de prueba, al poder comprobar el juez de forma directa el grado de credibilidad y espontaneidad que merece el testigo. Por eso yo no preparo mucho a los testigos, que sé más o menos lo que van a decir, porque la espontaneidad es importante, más que la credibilidad. ¿Sí? Van de la mano, la espontaneidad. Por eso muchos no los preparo. Sí, va a declarar sobre esto, el concepto que le merece fulano, vengano, que se arregle. Espontaneidad. Distinta la credibilidad. Pero la espontaneidad es importante también. Además de pronunciarse sobre su idoneidad y sobre la admisibilidad e impertinencia de las preguntas formuladas. Analicemos a continuación distintos aspectos prácticos del interrogatorio que nos pueden ayudar en su preparación y conviene tener en cuenta para llevar a cabo un interrogatorio eficaz. A María Estela, la gran protagonista de nuestro canal, con su ejecución de la pena, le regalé, y que ella me lo desmienta, un libro, El arte de la litigación oral. O algo así. Uno, ella con los libros, chocha. Fanática de los libros. ¿Sí? Si le quieren hacer un presente, si le dicen aprobé penal gracias a lo que vos nos explicaste de libertad condicional, regalen un libro. Fanática de los libros. Uno, conocer e informar al testigo. Si necesitamos un testigo para que declare en juicio es porque entendemos que es idóneo para nuestra defensa y que puede probar hechos trascendentes para el desarrollo del juicio. Ello supone conocerlo y entrevistarnos previamente con él para poder valorar si su testimonio es creíble y si se expresa con claridad y coherencia. De lo contrario, conviene que renunciemos a su declaración para evitar que sus respuestas nos perjudiquen al ser interrogado por el juez o por el abogado contrario. 2. Preparar tanto al cliente como a los testigos. Tengo por costumbre reunirme con ellos antes del juicio para repasar los hechos y las preguntas que les voy a formular, mostrarles los documentos relevantes para su defensa, indicarles cómo se va a desarrollar el juicio, ya que algunos es la primera vez que se enfrentan a un juicio, e intentar tranquilizarles. Recuerdan, ¿no? Lo que contó aquel muchacho Ramón en el canal Género Ciencia Ficción, subtitulado Expreso de Medianoche. Tenemos 6 horas en Olmos. Y dale. Lo volví loco. De adelante para atrás, de atrás para adelante, en el medio, le volví a preguntar, le volví a repreguntar, le preguntaba 5 veces lo mismo, le empecé a repetir 8 veces lo mismo, el mismo punto. ¿Sí? Era plata mierda eso, ¿ah? Era libertad o 20 años, mínimo. 3. Seguir un orden cronológico en la organización del interrogatorio, que facilite la narración de los hechos captando la atención del jugador. Es conveniente tener en sala un guión con las preguntas que nos permita mantener el hilo de interrogatorio, pero no es aconsejable leerlas literalmente, ya que ello redunda en lo que en que el interrogatorio pierda fluidez y eficacia. 4. Utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso, que sea entendible por el testigo, sin emplear tecnicismos que dificulten su comprensión. Las preguntas y las interrogaciones deben ser claras, sencillas y directas. Los letrados debemos destacar lo indispensable e importante de una manera concisa, impulsando la claridad en el lenguaje jurídico y sin que ello suponga pérdida de elegancia ni de rigor o corrección jurídica.
5. No formular preguntas capciosas, subjetivas o impertinentes. Teniendo en cuenta que ya hemos preparado el interrogatorio con el testigo, no procede a realizar preguntas impertinentes, capciosas, inacabables o gramáticamente complejas que en definitiva restan credibilidad a la declaración ante el tribunal. Además nos exponen a las objeciones del juez con la siguiente ruptura de ritmo del interrogatorio. Pero a veces es importante romper el ritmo del interrogatorio. A veces es importante romper el ritmo del interrogatorio. ¿Sí? Hay una película que se llama Acción Civil, donde un viejo profesor, un viejo abogado, profesor de Harvard, le dice, cuando se estén durmiendo, ¿sí? Objeción. A todo, objetar todo. Todo. No son demandados, ¿no? Bueno, por eso la ruptura del ritmo interrogatorio, cuando nos están dando para que tengamos, es importante, para enfriar un poco la cosa. 6. Preguntar, no afirmar. Uno de los principales errores en los que podemos incurrir es interrogar afirmando. Los letrados tenemos que formular preguntas y el interrogado es el que tiene que explicarse negando o afirmando. Lo contrario que hace la declaración, lo contrario hace que la declaración pierda valor y credibilidad ante el juzgador. 7. Saber escuchar atentamente. Hay que darle la oportunidad al testigo de explicarse. Es importante que estemos pendientes de contenidos de la respuesta. Incluso podemos tomar notas, ya que ello nos serviría de ayuda para razonar las conclusiones finales. Lo contrario genera la sensación de que no estamos interesados o que las respuestas están preparadas, lo que redunda en perjuicio de la defensa que estamos realizando. 8. Respetar a los interrogados, que deben ser tratados con cordialidad durante el interrogatorio, para que esta pueda realizarse con fluidez, evitando enfrentamientos entre abogados, partes o testigos. También conviene recordar que no debemos tutear a los interrogados. A diferencia de la fiscal, yo saludé absolutamente a todos los testigos. ¿Sí? Los de ella y los míos. Y creo que no haberlo hecho por parte de ella, le restó un puntito. Al jurado no le gusta lo maleducado, me parece. 9. Es más, a mi asistido, lo primero que hice lo primero que hizo fue tomar la palabra y lo que hizo fue saludar a la fiscal, saludar al jurado y saludar al juez, el secretario. ¿Sí? 8. 9. La importancia del lenguaje no verbal. Nos muestra diferentes habilidades para determinar la veracidad o falsidad de un testimonio. Es importante que nos fijemos en las maneras, el tono de voz, los silencios, la rapidez de la respuesta, ya que todo ello da pista a los jueces. También es conveniente que conozcamos al juez ante el que conozcamos al juez ante el que vamos a celebrar la vista, porque ello nos puede ayudar a preparar la estrategia de defensa. Sí, es cierto. Es cierto. Hoy se podría decir googlealo antes. ¿Sí? Finalmente, estar concentrados, estar concentrados, descansados y llevar los casos bien estudiados. Eso es importantísimo. Hay un gráfico acá que dice cómo realizar un interrogatorio eficaz, conocer e interrogar al testigo, preparar al cliente y testigo, seguir un orden cronológico, usar lenguaje claro, sencillo y conciso, no formular preguntas capciosas o impertinentes, estar concentrados, importancia del lenguaje no verbal, respetar a los interrogados, saber escuchar atentamente, preguntar, no afirmar. En definitiva, un interrogatorio indebidamente realizado puede llevarnos a perder un juicio. De ahí la importancia de conocer y tener distintas habilidades que nos permiten llevar a cabo este medio probatorio de una manera eficiente y eficaz. Y hemos finalizado con el capítulo 3. Estoy contento. Gente, hasta mañana. Voy a dormir.